Hola, Dios te bendiga. Estamos de regreso una vez más con otro tema de estudio relacionado con este tema de la Trinidad. Estamos estudiando un tópico que se titula La unión entre la naturaleza divina humana de Cristo. Estamos viendo varios puntos sistemáticos que tratan acerca del asunto de cómo se comportó o cómo estuvo relacionada la divinidad de Cristo con su humanidad. Y este es un tema interesante, sumamente importante, que habla acerca de la deidad de la segunda persona en la Trinidad, la deidad del Hijo de Dios, la deidad de Cristo. En nuestro primer video, en nuestro video anterior, vimos que Cristo, el primer aspecto que vimos fue que Cristo es una sola persona, Él es un solo ser, una sola persona, divina, humana. Esto es importante comprenderlo, ya que algunas personas, por ejemplo nuestros amigos antitrinitarios, tienen una comprensión de que los dos aspectos de la naturaleza de Cristo, o sea, su naturaleza divina y su naturaleza humana, pues pueden separarse. Cristo puede enviar su espíritu divino, que es su naturaleza divina, Él la separa de su cuerpo humano y puede enviarla aquí a la tierra como el Espíritu Santo. Pero el problema con esta idea es que el Espíritu Santo es llamado en el espíritu de profecía la tercera persona de la deidad. Y si es la tercera persona de la deidad, eso implica a una primera y a una segunda persona. En este caso se entiende que Dios el Padre es la primera persona en la deidad y Cristo la segunda persona. Pero si el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo, Cristo entonces sería dos personas. Sería su naturaleza humana, la cual está en un solo lugar allá en el santuario, en el cielo, y la naturaleza divina de Cristo sería la tercera persona. Pero esto es contrario a lo que dice el espíritu de profecía, que plantea que la naturaleza divina y humana de Cristo están unidas en una sola persona. Cristo es una sola persona, el Espíritu Santo entonces debe ser otra persona, otro ser apartado de Cristo, para ser entonces la tercera persona de la deidad. Y vimos varios puntos acerca de la relación que hay entre la divinidad y la humanidad en Cristo, que componen a un solo ser, una sola persona. En nuestro siguiente punto sistemático de nuestro video anterior vimos que Él siempre fue Dios cuando vino aquí a la tierra y conservó, retuvo, podríamos decir, su naturaleza humana. Y vimos las evidencias. Ahora, el día de hoy queremos estudiar nuestro tercer punto sistemático acerca de la unión que hay entre la naturaleza divina humana de Cristo. Y es algo lógico. Si Cristo es una sola persona que es divina y humana, si cuando vino a la tierra siempre fue Dios en la humanidad y Él conservó su naturaleza divina y sus atributos divinos, su poder divino, pues eso nos lleva a nuestro tercer punto, y es que Cristo fue tentado entonces de alguna manera a usar su poder divino. Había una cierta conexión entre la humanidad y la divinidad en Cristo, de forma que Él tenía acceso a su poder divino, podía emplear y utilizar ese poder divino y podía usarlo en su propio beneficio. Ahora, Cristo no debía hacerlo, vamos a ver, hay una diferencia. Yo creo que si entendemos y hacemos un uso correcto de las palabras debía y podía, podemos hacer la diferencia. Cristo podía hacerlo, pero no debía hacerlo y no lo hizo. Cristo nunca utilizó su poder divino en su propio beneficio, ni para realizar algún milagro, ni beneficiar, por así decirlo, su naturaleza humana. Cristo no debía hacer esto, pero sí podía hacerlo, y de hecho el diablo le tentó en varias ocasiones para que lo hiciera. Nuestra primera cita aparece en Mensajes Selectos, página 321 hasta la 326. Allí leemos lo siguiente, y esta cita, dicho sea de paso, también aparece en la Review and Herald
18 de agosto de 1874. Allí podemos leer esta declaración. Dice aquí, hablando acerca de Satanás, en el momento en el desierto, cuando Cristo fue tentado, dice que Satanás simuló dudar de la divinidad de Cristo, debido a su apariencia demacrada y las desagradables circunstancias. Le dijo además que su aspecto, o sea el de Cristo, indicaba que en vez de ser el rey del cielo era el ángel caído, y eso explicaba su apariencia demacrada y penosa. O sea, le está cuestionando su posición, su personalidad. Dice, Satanás pretendió ser un mensajero directo del trono del cielo y aseguró que tenía él tenía el derecho a exigir evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios. Como Cristo podría, aquí dice claramente, y lo explica claro, lo deja bien en claro, dice, Cristo podría haber realizado un milagro por su propia cuenta, o sea, por su propia autoridad, por su propio poder, habría podido haber realizado un milagro para convencer a este ser. Dice, pero eso no hubiera estado de acuerdo con el plan de salvación. Ahí es donde está el problema. Según los términos del plan de salvación, Cristo no debía hacer esto. Esperaba, sigue diciendo otro párrafo, el siguiente, esperaba que bajo la fuerza del desaliento y el hambre extrema, eso lo esperaba Satanás, dice, Cristo ejerciera su poder milagroso para su propio bien y se apartara de las manos de su Padre Celestial, porque Cristo debía depender totalmente del Padre. Ciertamente esta fue una tentación para Cristo. Dijo que si Cristo era ciertamente el Hijo de Dios, el monarca del cielo, tendría poder igual a Dios y podría dar evidencia de ello realizando un milagro y convirtiendo en pan la piedra que estaba junto a sus pies. Aquí hace referencia a la tentación de convertir las piedras en pan para que Cristo aliviara su hambre. Dice aquí, para aliviar su hambre, termina diciendo la oración. Y mediante esta tentación, Satanás lo que quería es que Cristo, quería seducir a Cristo para que revelara su naturaleza divina, hiciera uso de su naturaleza divina y violara así los términos del pacto y el plan de salvación que se había trazado entre él y su Padre, para ser un ejemplo para la raza humana. Y Cristo, aunque tenía y poseía todo el poder divino y tenía acceso a ese poder propio y natural inherente en él no debía hacerlo, porque en tal caso habría quebrantado los términos del plan de salvación. Dice aquí, si Cristo hacía esto, Satanás le prometió que inmediatamente renunciaría a sus pretensiones de superioridad y que terminaría para siempre la contienda entre él y Cristo. O sea, ya no me quedan dudas. O sea, ya veo que has demostrado que eres el Hijo de Dios. Sigue diciendo, y mientras soportaba la prueba de Dios en el desierto, y a través de todo su ministerio, o sea, no solo en esa ocasión, sino a través de todo su ministerio, Cristo, hablando de Cristo, no trató de hacer nada para convencer a Satanás de su propio poder y de que él era el Salvador del mundo. En realidad lo que Satanás quería es que Cristo demostrara algún rasgo de presunción o de autosuficiencia y que él realizara un milagro, hiciera uso de su poder divino para que manifestara como una evidencia a Satanás de que él era realmente el Cristo y que él era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que demostrara evidencias de su divinidad. Y Cristo no cayó en esa trampa, él no trató de hacer nada para convencer a Satanás. Dice, no era parte de la misión de Cristo ejercer su poder divino para su propio beneficio, para aliviarse de sufrimientos. Más adelante dice, no había de realizar milagros para su propio bien. Dice el siguiente párrafo. La siguiente cita es de Mensajes Selectos, y esto está en el tomo 1, Mensajes Selectos tomo 1, la página 326, párrafo 1, dice lo siguiente: el Salvador del mundo se convirtió en pecado por la raza humana. Al convertirse en el sustituto del hombre, Cristo no manifestó su poder como el Hijo de Dios,
se ubicó en la misma categoría de los hombres. Había de llevar la prueba de la tentación como hombre, en lugar del hombre, bajo las más angustiosas circunstancias, dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. En otras palabras, Cristo tenía que mostrarle al hombre, por ejemplo de vida, lo que significa realmente depender del Padre, tener fe realmente en un poder superior, no fe en su propio poder, no en algo que descansaba sobre su propio poder inherente. Eso es tener autosuficiencia. O sea, si Cristo hubiese descansado su confianza en que Él poseía, si su confianza hubiese descansado en el hecho de que Él poseía todo el poder divino y podía usarlo cada vez que se le antojara, pues eso sería diferente de nosotros, pues no nos hubiese dejado un ejemplo, porque nosotros tenemos que depender del poder y tener confianza no en nuestra propia fortaleza, sino en la fortaleza que viene de Dios, en que Dios nos dé la victoria, y así Cristo también debía hacer. Su fe no podía descansar en su poder inherente. Él tenía que hacer a un lado su propio poder inherente para descansar por completo mediante la fe en el poder del Padre, y así mostrarnos un ejemplo. Dice, había de llevar la prueba de la tentación como hombre en lugar del hombre bajo las más angustiosas circunstancias, dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando a Él le placiera hacerlo. En esta severa prueba, cuando el hambre lo oprimía en extremo, Cristo no estaba dispuesto a reducir prematuramente un ápice la prueba que le era dada. Claro que no. Él estaba esperando porque el Padre hallara una solución. Dice al final, Cristo no estaba dispuesto a reducir prematuramente en un ápice la prueba que le era dada, ejerciendo su poder divino. Él podía hacerlo, pero él sabía que no debía hacerlo. En el mismo año, el mismo libro, Mensajes Selectos, página 326, el siguiente párrafo 2, dice ahí: el hombre caído, explicando ahora este proceder de Cristo, por qué lo hacía. Dice, el hombre caído, al encontrarse en circunstancias difíciles, no tendría poder para efectuar milagros en su favor, para salvarse del dolor o de la angustia, o para darse la victoria sobre sus enemigos. O sea, el hombre en su condición normal y natural, caída, por supuesto, no posee un poder divino inherente para librarse de las tentaciones o para darse la victoria por sí mismo. O sea, la fe del hombre caído no descansa en su propio poder inherente, sino en el poder de Dios. El propósito de Dios, sigue diciendo aquí esta cita, era someter a prueba y examinar la raza humana y darle una oportunidad de desarrollar el carácter, poniéndola frecuentemente en circunstancias de prueba donde pudiera demostrar su fe y confianza en el poder y amor divinos, o sea, en un poder externo al hombre. La vida de Cristo fue un modelo perfecto. Por su ejemplo y precepto siempre enseñó al hombre que debe depender de Dios, o sea, no depender de sí mismo, y que su fe y firme confianza debieran estar en Dios. Una cita bien clara. El siguiente año, 1875, en la Review and Herald, 1 de abril de 1875, párrafo 1, dice: si Cristo hubiera sido engañado por las tentaciones de Satanás y hubiera ejercido su poder milagroso, o sea, su poder inherente, su poder divino, para liberarse de las dificultades, habría roto el contrato hecho con su Padre, o sea, los términos del pacto, el acuerdo del plan de redención. Cristo lo habría roto para hacer un probatorio, un ejemplo, en nombre de la raza humana. Una cita bien clara, bien enfática. En el mismo año, la misma revista, del 1 de abril, el siguiente párrafo dice: fue una tarea difícil. Nótese como dice aquí: fue una tarea difícil para el príncipe de la vida llevar a cabo el plan que había emprendido para la salvación del hombre, al revestir su divinidad con humanidad,
había recibido honor en las cortes celestiales y estaba familiarizado con el poder absoluto. Ahora, ¿por qué era difícil para Cristo esto? Porque era común para él hacer uso de su poder divino. Él estaba familiarizado en el cielo con el honor, con la gloria y con el empleo del poder absoluto, que es el poder divino, el poder de Dios. Él era todopoderoso y hacía uso constante de ese de la omnipotencia de su poder divino. Y era difícil para él aquí en la tierra mantenerse limitado al poder humano, sobre todo porque tenía acceso y podía emplear ese poder divino. Dice, era tan difícil para él mantener el nivel de la humanidad como lo es para los hombres elevarse por encima del bajo nivel de sus naturalezas depravadas y ser partícipes de la naturaleza divina. De la misma manera en la que nos es difícil a nosotros vencer la naturaleza depravada y caída que heredamos, la naturaleza corrompida que tenemos, y aferrarnos de la gracia para auxiliarnos y vencer en la tentación y ser partícipes de la naturaleza divina, así como se nos hace de difícil eso, así lo era de difícil para Cristo sujetarse y limitarse a los límites de la naturaleza humana y no utilizar su poder divino para beneficiarse. La cita es bien clara. La siguiente cita es aparece en Mensajes Selectos, tomo 1 nuevamente, página 326, párrafo 2, y en la Review and Herald, 18 de agosto de 1874, dice aquí: Cristo fue puesto a la prueba más dura, requiriendo la fuerza de todas sus facultades para resistir la inclinación. Esta mala inclinación le llevaba a la tentación, al pecado. Hay una inclinación aquí que le incitaba a pecar, y él tuvo que ejercer todas las fuerzas de sus facultades para resistir esta inclinación. Cuando estaba en peligro, ¿cuál inclinación? Dice para usar su poder, el poder que él tenía inherente, para librarse del peligro y triunfar sobre el poder del príncipe de las tinieblas. Había una inclinación en su humanidad que le incitaba a usar su poder divino en su propio beneficio. Y él tuvo que ejercer todas sus facultades para resistir esta mala inclinación. En el libro Primeros Escritos, página 169, párrafo 1, este libro fue publicado en 1882. Aquí aparece la siguiente cita. Dice: al salir del cielo, los ángeles se despojaron tristemente de sus resplandecientes coronas. Una pausa aquí. Lo que está diciendo la cita es que desde que Cristo dejó el trono en el cielo y vino aquí a la tierra a enfrentarse con la experiencia humana, los ángeles se quitaron sus coronas y no se las volvieron a poner durante ese tiempo, porque sentían en su corazón esa condescendencia de Cristo, esa humillación que Cristo, estos pasos que Cristo tomaron, y ellos quisieron seguir el ejemplo de su líder. Allá en el cielo se despojaron de sus coronas. Dice, no podían ceñírselas mientras su caudillo estuviese sufriendo y hubiese de llevar una corona de espina. Así que ellos, entendiendo los términos del plan de redención y el camino por el que iba a transitar su gran líder, pues decidieron seguir este ejemplo y no colocarse sus coronas, no recibir gloria, ninguno de ellos. Es muy interesante lo que se dice aquí, y algo bastante bonito y grandioso acerca de este gran conflicto y este plan de redención. Algo que muy pocas personas sabían. Durante el periodo que Cristo estuvo aquí en la tierra, los ángeles no sintieron el deseo de llevar gloria alguna sobre sus cabezas. Dice, Satanás y sus ángeles andaban muy atareados por el patio tribunal, o sea, cuando Cristo estaba siendo juzgado. Dice, para sofocar todo sentimiento humanitario y de simpatía respecto de Jesús. El ambiente era pesado y estaba contaminado por la influencia satánica. Los sacerdotes y ancianos eran incitados por los ángeles malignos a insultar y maltratar a Jesús de un modo dificilísimo de soportar por la naturaleza humana. O sea, Cristo estaba siendo llevado a los límites que podía soportar la naturaleza humana.
Dice aquí, esperaba Satanás que semejantes escarnios y violencia arrancarían del Hijo de Dios alguna queja o murmuración. O sea, es lo que quería llevarlo al extremo que puede soportar la naturaleza humana para que Cristo reflejara un mal carácter, que se quejara alguna murmuración o que manifestara su poder divino. Él estaba ahí provocando, incitándolo hasta que explotara y manifestara su poder divino, deshaciéndose de las garras de la multitud, con lo que fracasaría el plan de salvación. Como ya hemos explicado, esto quebrantaría los términos entre Cristo y su Padre, de ser un ejemplo para la raza humana, y que quedaría chasqueado entonces el plan de redención. Por eso Cristo no debía hacer esto. Podía hacerlo, pero no debía hacerlo. Y Satanás le incitaba a hacerlo. Y la mayor evidencia de que Cristo sí podía hacer esto es la tentación de Satanás, incitándole a hacerlo. En el mismo libro, Primeros Escritos, la página 170, párrafo 4, dice aquí: algunos discípulos habían logrado entrar donde Jesús estaba y presenciar su pasión. Esperaban, como estaban los discípulos, ellos estaban atentos y se esperaban que manifestase su divino poder, librándose de mano de sus enemigos y castigándolos por la crueldad que le trataban. Ahora, desde diferentes perspectivas, tanto los ángeles caídos, Satanás y los ángeles caídos, como los discípulos que amaban a Cristo, estaban esperando lo mismo: que Cristo hiciera uso de su poder divino en su propio beneficio y que se librara de estas personas que le sofocaban. Ahora, por supuesto, detrás del sentido y el propósito de Satanás estaba el deseo malvado de que Cristo usara ese poder y quebrantara los términos del pacto y dejara de ser un ejemplo para la raza humana. Mientras que en la posición de sus discípulos, ellos simplemente querían salvar a su maestro. Ellos no querían aliviar el sufrimiento de Cristo porque no entendían lo que realmente estaba pasando, y detrás de ese buen sentimiento estaba realmente una tentación para Cristo. Sigue diciendo: sus esperanzas se despertaban y se desvanecían alternativamente, o sea, la esperanza de los discípulos, según iban sucediéndose las escenas. A veces dudaban y temían haber sido víctimas de un engaño, pero la voz oída en el monte de la transfiguración y la gloria que allí habían contemplado fortalecía su creencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Recordaban las escenas que habían presenciado, los milagros hechos por Jesús al sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y oído a los sordos, al reprender y expulsar a los demonios, resucitar a los muertos y clamar a los vientos y a las olas. O sea, todas estas evidencias les recordaban a ellos que Cristo realmente era el Hijo de Dios y que poseía todo el poder divino. Sigue diciendo: no podían creer que hubiese de morir. Esperaban que aún se levantaría con poder e imperiosa voz para dispersar la multitud sedienta de sangre, como cuando entró en el templo y arrojó de allí a los que convertía en la casa de Dios en lonja de mercaderes, y huyeron ante él como perseguidos por una compañía de soldados armados. Esperaban los discípulos que Jesús manifestara su poder y convenciese a todos de que era el Rey de Israel. Podemos darnos cuenta aquí de que, a pesar de que el sentimiento que inspiraba a los discípulos era un sentimiento noble y de amor hacia su líder, pues ellos estaban mal enfocados, estaban equivocados acerca del plan de redención y no entendían por qué Cristo tomaba esta posición y no usaba su poder divino para librarse de sus opresores. En 1887, la Review and Herald 5 de julio, párrafo 5, dice lo siguiente: como miembro de la familia humana mortal, como miembro de la familia humana, Cristo era mortal, pero como Dios, era la fuente de vida para el mundo. Él habría podido resistir siempre los avances de la muerte en su persona divina, o sea, en su naturaleza divina. Cristo podía haber resistido siempre los avances de la muerte, o sea, Cristo podía haber sido inmortal y nunca se hubiese muerto. Dice:
y rehusado colocarse bajo su dominio, bajo el dominio de la muerte, pero depuso voluntariamente su vida, de modo que al hacerlo pudiera dar vida y traer a la luz la inmortalidad. O sea, Cristo podía haberse aferrado a su naturaleza divina, podía haber usado ese poder divino y haber resistido el avance de la muerte. O sea, no me quiero morir aquí en la cruz. Podía haberse bajado caminando y haber sanado sus propias heridas, las heridas que tenía en su naturaleza humana, porque por supuesto lo divino no podía ser tocado. En su naturaleza divina Cristo era inmortal, no podía morir, y Cristo rehusó utilizar ese poder. La siguiente cita es del libro El deseado de todas las gentes, página 649, párrafo 4, dice lo siguiente: así que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes, sacerdote y templo. Pero le incumbía la tarea difícil, era para él una tarea difícil, de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. O sea, ahí tranquilo, en ejemplo para la humanidad, uno con la raza humana, tenía que depender de lo mismo que podía depender cualquier ser humano. Tenía que estar en la posición de cualquier otro ser humano y no podía beneficiarse de su poder divino. Así que Cristo sintió una fuerte tentación de manifestar su carácter divino, de mostrar su naturaleza divina. Y era una tarea difícil para él conservar esta posición. En el año 1900, la revista Review and Herald, 4 de septiembre, párrafo 6, dice: Cristo podría haber ayudado su naturaleza humana para que resistiera las incursiones de la enfermedad, derramando en su naturaleza, por supuesto en su naturaleza humana, derramando en ella vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. O sea, de parte de su naturaleza divina podía haber beneficiado su naturaleza humana de tal manera de que hubiese sido una humanidad impecable, una humanidad que resistía fácilmente la tentación y no podía haber avance del mal ni del pecado en su experiencia. Nos faltan 2 citas y vamos terminando ya con este tema. La siguiente es de 1916. Dice aquí: Profetas y Reyes, página 53, párrafo 1. Dice: cuán sorprendente contraste hay entre la conducta de Salomón y la que siguió Cristo cuando estuvo en la tierra. Aunque el Salvador poseía toda potestad, nunca hizo uso de ella para engrandecerse a sí mismo. Es una cita bien clara. Y la última cita está en La Temperancia, página 244, párrafo 2. Dice: trató de persuadirlo que Dios solo quería probar su fidelidad. Ese es Satanás en el desierto. Dice que ahora su lealtad se había manifestado plenamente y que ella estaba en libertad. Ya tenía permiso, vamos a decirlo de esta manera. Ya estaba en libertad de usar su poder divino para aliviar sus propias necesidades. Eso fue cuando Satanás le sugirió a Cristo que convirtiera las piedras en pan. Él vino con un mensaje del cielo como que Dios, mira, ya Dios probó tu fidelidad, ya sabe que tú eres fiel, ya desde ahora te da permiso para que tú hagas uso de tu poder divino. Ya tú tienes libertad para usar ese poder divino, para aliviar tus necesidades. Y era un engaño satánico. Bien, mis hermanos, yo creo que hasta aquí las evidencias han sido concluyentes. Ha quedado claro de que Cristo realmente sí fue tentado a usar su poder divino. Cristo sí tenía al alcance este poder y podía emplearlo para beneficiar su naturaleza humana, solo que bajo los términos del pacto eterno, bajo los términos del plan de redención, Cristo no debía hacerlo. En nuestro próximo video vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo y cómo la divinidad de Cristo no murió en la cruz. Que Dios te bendiga. Maranata.